Queridos hermanos, vamos a continuar nuestra profundización de este segundo hito de la historia de Schoenstatt. Es un mundo, es algo muy amplio, muy profundo, que vamos poco a poco tratando de asimilarlo en la perspectiva de, por una parte, saber lo que pasó, pero también cómo lo vivimos ahora, qué actualidad tiene este segundo hito. Todos los hitos tienen su mundo, por así decir, ¿no es cierto?, el 18 de octubre, imagínense, y es vigente hasta ahora, y va a seguir vigente para el futuro. Igual el 20 de enero y después también cuando hablemos de los otros hitos. Vimos en los últimos videos la realidad de lo que pasaba en la etapa del 45, el padre sale del campo de concentración hasta el 52, cuando el padre ya parte al exilio, a un nuevo Dachau de alguna manera, pero muy distinto. Vimos como el centro de toda la vida que se fue desarrollando en ese tiempo desemboca, creo que fue lo último que tratamos, en el acto de séquito. Otros lo traducen también como el acto de seguimiento del Padre, que, como dijimos, aunque fue brevemente la vez anterior, implica un asemejamiento al Padre, un ponerse a su altura, en el sentido de su entrega, de la alianza de amor vivido en el nivel de la inscripción, de la entrega total, del poder en blanco. Nos ponemos en el nivel del Padre y un seguimiento al Padre. Somos séquito del Padre, queremos, en dependencia de Él, ¿no es cierto?, realizar el don que Dios le encargó llevar a la iglesia. Somos instrumentos en ese sentido del Padre. El Padre como cabeza de la familia, cabeza supratemporal para siempre. Esta etapa vimos todos los conflictos que se presentaron, los caminos de Dios, ¿no es cierto?, distintos a lo que se había pensado en muchas partes, en muchos sentidos, pero que desemboca en la visitación y luego en 1952 el padre tiene que partir al exilio en Milwaukee. Y ahí se continúa profundizando. De nuevo está la motivación, ¿no es cierto?, que el padre salga libre, que vuelva, que regrese a Schoenstatt, un nuevo milagro de la Nochebuena. Y alguna vez el padre lo expresó así: se presentó en la vida una doble iniciativa, hablaba él de la línea diplomática, los esfuerzos para sacar al padre, para desenredar todo eso que estaba sucediendo, y otro, el ofrecimiento por el padre. Esta vez, ¿no es cierto?, también igual la vida de alianza a un nivel superior de entrega heroico para pedirle a Mater y al Señor que permita que el padre regrese a Schoenstatt. Hay diversas corrientes que se van dando. Cuando sale el padre Kentenich de Milwaukee, 1965, ya se ha conformado lo que se denomina la corriente del padre. O sea, la familia en el fondo está dominada de alguna manera por una potente corriente del padre. El padre ha salido libre, ha vuelto a Schoenstatt, toma las riendas de nuevo en la mano como fundador, como padre, y él trata en una primera instancia, hace que se publiquen todas las cartas del Carmelo para traer de nuevo recuerden que en el año 50 ya lo había hecho, ¿no es cierto?, en la jornada de octubre. Ahora, de nuevo, Jardín de María, que el Jardín de María es una imagen muy potente y una realidad muy potente. Pero, ¿qué pasó? Que en la columna sacerdotal no tuvo mucho eco. Por una cuestión de sensibilidad, no les gustaba lo del jardín. Hubo comunidades o cursos que se integraron al Jardín de María, pero en definitiva no fue así. Y en cambio Dios regaló otra cosa en la misma línea siempre, una cuestión de expresión nomás, simbólica, lo que se denominó el cor unum in patre, un solo corazón en el Padre. Y eso lo unió todo. Como expresión sensible, pero así como lema,
el cor unum. Tenemos que ser un solo corazón en el Padre. En eso se concreta la corriente del Padre que se ha ido generando desde 1941, imagínense. Y el Padre acá usa tres expresiones que son bien clásicas. Entre paréntesis, él da, por ejemplo, la semana de octubre de 1967, es muy significativa en este sentido de la corriente del Padre. También da conferencias a sacerdotes diocesanos, la generación del cenáculo, etc. Y habla de la necesidad de integrar, de continuar y de consolidar la corriente del Padre. O sea, son tres cosas, ¿no es cierto? Dice, tenemos la corriente, es poderosísima, pero esa corriente del Padre, y en concreto muy centrada en la persona del Padre Quéntenes como fundador, como cabeza supratemporal, tiene que ser integrada orgánicamente en el resto de las verdades de Schoenstatt y de la Iglesia, de la vida cristiana, digamos, de todas las perspectivas o implicancias que están contenidas en esa corriente. Y hay que continuarla. Hay que continuarla, y no solo continuarla, sino que dice consolidarla. Esta corriente para siempre, pero integrada. Ahora, ¿qué significa esto de integrada? Y aquí el padre Quéntenes, cuando explica esto, usa una expresión que es bien difícil traducirla. Es imperioso, y eso es lo que trató de hacer él, ¿no es cierto? Esta corriente del Padre, que ha sido tan fecunda, tenemos que integrarla. ¿Integrarla en qué sentido? Dice, la corriente del Padre, tal como se ha desarrollado, como la hemos vivido, tiene dos dimensiones fundamentales. Una es la corriente patrocéntrica que corresponde a la vida de Schoenstatt, lo que él siempre quiso. Schoenstatt es un movimiento mariano, pero más que mariano es patrocéntrico. ¿Se recuerdan de esa expresión? Y por ser mariano es patrocéntrico incluso. La gran dimensión es hacia Dios Padre. Todo lo que hacemos, buscar la voluntad del Padre, la inscripción, todo está girando en torno a nosotros. Queremos ser absolutamente dependientes del Padre. Giramos, dice el padre Quéntenes, en torno al Padre. Con María, en alianza con María, en el Espíritu Santo, a través de Cristo, estamos centrados en el Padre Dios. Giramos en torno al Padre Dios. Este patrocentrismo es como la quinta esencia de la vida del padre Quéntenes, que él la explica, ¿no es cierto?, en esa dimensión de la fe práctica. Es interesante, estuve tratando de averiguar, porque decir que solo la divina providencia la entrega al Padre Dios providente, él habla de una fe práctica en esta fe en que Dios es Padre. Que Dios es Padre, es sabio y que está presente. Es un Dios actuante, no es un Dios por allá, lejos. No es un Dios de ideas, no es un Dios de ritos nomás. No. Es un Dios que está en la vida, está en mi vida. Y Él quiere que yo como criatura actúe con Él. Que yo le ayude en la obra creadora y redentora. O sea, si la corriente del Padre, respecto al padre Quéntenes, y vamos a ver después a otros padres, ¿no es cierto?, está en el plano humano, todo eso tiene que converger en último término al Padre Dios. Si queremos ser Cristo, y aquí el padre Quéntenes trae novedades, entre comillas, ¿no?, porque es lo más propio del Evangelio. Cristo gira en torno al Padre. Cristo viene del Padre, va del Padre. ¿Cuál es su vida? Su comida es hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que hace? Revelar la persona del Padre. ¿Se fijan? Todo Cristo es un Cristo patrocéntrico. Y eso, dice el padre Quéntenes, no está tan presente vitalmente en la iglesia. Tenemos a Cristo, Cristo Redentor, Cristo Pastor, pero Cristo Hijo del Padre, y esta centralidad del Cristo Hijo, que el alma de Cristo, que lo más hondo de Cristo, su vínculo con el Padre, eso no está tan presente. Bueno, es tarea nuestra. Y por eso el padre Quéntenes aquí abre una nueva espiritualidad.
Anthony. Esta buena nueva que nosotros traemos al mundo, la traemos a un mundo sin padre. O sea, el mundo actual, usando una expresión gráfica, ¿no es cierto?, cortó el cordón umbilical que nos une al Padre Dios. Es una cultura, lo expresa así también, de la huida de la casa del Padre, del abandono de la casa del Padre. Es la cultura del hijo pródigo, ¿eh? De aquel que ha hecho de esa realidad, ¿no es cierto?, de cortar, como digo, de separarse, de olvidar, de dejar a Dios absolutamente fuera de la cancha. Nuestra cultura actual es una cultura básicamente atea. Es el gran cambio que ha habido, digamos, mirando a los siglos pasados, ¿eh? Algo que viene ya desde, sobre todo a partir del Renacimiento, pero dejemos eso de lado. Hoy día estamos en una cultura básicamente atea, que no cree en Dios, que no le importa a Dios, eso es más grave todavía. Y que no le ha tomado todavía el peso a lo que significa cortar el cordón umbilical. Que todavía no ha recapacitado como el hijo pródigo que ha llegado a comer, ¿no es cierto?, la comida de los chanchos, ¿eh? Es una cultura en descomposición. ¿Se recuerdan ustedes cuando el Padre lo expresa? Dice así: vemos cómo Occidente camina a su ruina. Es por esto, ¿eh? Porque estamos en la cultura de la huida de Dios, ¿eh? Vemos cómo camina Occidente. Y solo cuando vivamos profundamente el derrumbe que significa dejar un mundo en manos de quién, de relativismo, de lo que se me antoja a mí o a nosotros, a merced de los poderes prácticos, de la ansia de tener, de placer, de lo que se me ocurra a mí. ¿Y cómo lo impongo? Bueno, por las armas, por el dinero, por lo que sea. La ciencia lo permite todo, ¿no es cierto? La ciencia y la técnica nos hace dueños del mundo. ¿Pero a costa de qué? Pero la gran pregunta ahora es esta: ¿cómo volvemos este mundo, lo hacemos retornar a la casa del Padre? Y aquí el Padre Anthony afirma algo que es muy importante para nosotros. Dice él: si yo le digo al hombre actual, al hijo de nuestro tiempo, tú tienes un Padre que te ama, que te quiere, que te cuida, que te quiere que seas una persona, que te respeta, quiere trabajar contigo, etcétera, etcétera. Me dice: ¿qué? ¿Padre? Yo no quiero padre. Yo no he tenido padre. O mi padre era un tal por cual, digamos, el padre me abandonó. O yo no sé quién es mi padre, de tantos que han pasado, no sé cuál es mi padre, ¿eh? En todo caso, no le tengo ningún afecto al Padre. Tenemos una cultura rebelde, o angustiada o rebelde, que no quiere al Padre, o anárquica, ¿eh? Esta es la cultura. ¿Y cómo le digo yo a este hombre de este tiempo, que tiene un Padre que te quiere, que te cuida, que es providente, que está presente, que es sabio, que es poderoso, que es fiel? ¿De a dónde? Entonces el Padre Anthony trae algo que pertenece a esta, ¿no es cierto?, a este patrocentrismo de Schoenstatt, expresado ahora en espiritualidad y pedagogía de la fe. Dice él: para que yo crea en la revelación, en la gozosa noticia que nos trae Cristo, que Dios es nuestro Padre, hay preámbulos, dice, cosas que se presuponen, preámbulos racionales, intelectuales. Tengo que poder dar razón que haya un Dios, etcétera, etcétera, con la razón. Hay preámbulos morales, admitir esta buena nueva a gente que es depravada, que es corrupta, es bien difícil, ¿no es cierto? Hay preámbulos ascéticos, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, por Dios, que cuesta eso, ¿no es cierto?, hoy día. Y dice: pero eso se comprende. Y él trae otro preámbulo. Trae a flote algo que es una realidad que yo diría que se pudo hacer comprensible a partir del descubrimiento, entre comillas, del subconsciente, de sacar a flote que el hombre tenía no solamente cabeza, voluntad, afecto, sino que tenía también un subconsciente o un inconsciente, y que en ese inconsciente estaba anclado profundamente un
sentimiento anti-autoridad, anti-padre. No queremos padre. Ya, ¿no es cierto?, sería largo, aquí no podemos detallar, ¿no es cierto?, todo este proceso, pero el hombre actual ha ido progresivamente creciendo en un aspecto anti-autoridad, anti-padre. Libertad, igualdad, fraternidad, sin padre, sin autoridad. Y se queda, ¿no es cierto?, se crean las contradicciones inmensas, digamos, porque a instaurar esta fraternidad hay que instaurar la dictadura. Dictadura de muchas formas, ¿no es cierto? Los conocemos todos esos procesos. ¿Cómo lo hago? Y el padre Kenter aquí propone algo. Dice, nuestro patrocentrismo tiene que llevarnos a reformar la imagen, el ser, el concepto de padre y de autoridad, el sentir, la actitud paternal, un nuevo ser, una nueva actitud, un nuevo sentir, un nuevo actuar de padre o de autoridad. Si no hacemos eso, si no lo hacemos consecuentemente, no vamos a tener en el hombre actual, en la juventud, en el hombre de nuestro tiempo, una predisposición positiva que hace que yo acoja y la haga mía esa realidad. Dios es mi Padre. ¿Por qué? Porque yo he vivido a un Padre que es bueno conmigo, que ha sido bueno, que me respetó, que creyó en mí, que está presente. O sea, eso lo tengo en el subconsciente. Y si no lo tengo en el subconsciente, hay una tarea muy difícil pedagógicamente de sanar ese subconsciente. Sería largo de meternos en eso ahora, ¿no es cierto? Estamos aquí poniendo los marcos para profundizar más, porque este es un mundo. Un patrocentrismo que nos hace abocarnos en el orden natural a una reforma, a crear otra cultura. Una cultura que parte por la familia, por el papá y la mamá, digamos, a una cultura que cambia el sentido de la autoridad y el ejercicio de la autoridad en la vida social normal, desde el equipo de fútbol a la empresa, todo, pero que lo cambia en la familia sobre todo y en la iglesia. La manera como nosotros vivimos y ejercemos la autoridad en la iglesia. Sería largo, ¿no es cierto?, hablar, gracias a Dios que tenemos ahora al Papa Francisco, los últimos papas. Otra manera de vivir la autoridad. ¿Te fijas? Bueno, eso tiene que hacerse también en el campo social, en la política, en la empresa, en todo. ¿Se fijan? Lo que trae el padre Kenter es una reforma, diría, monstruosamente grande. Y por eso, dice el padre, integrar la corriente del padre. Está bien, yo soy autoridad, yo soy la autoridad de la familia, ¿no es cierto? Yo la he ejercido así y yo voy a seguir ejerciendo desde el cielo. Pero aquí en la tierra tenemos que trabajar. Aquellos que ejercen autoridad vital o jurídica, que lo hagamos según el padre Kenter, con la mentalidad, con la manera como él lo hizo. ¿Se fijan? Es una tarea inmensa, porque todo el mundo va por otro lado. Y si nosotros decimos una familia unida, una familia de frente unida, bueno, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Nos referimos solo al Padre arriba? No basta. Por lo menos tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Pero el Padre vivió su paternidad aquí en la tierra. Y si no hay aquí en la tierra personas que la vivan, como Él la vivió, en dependencia de Él, ¿no es cierto?, como Cristo la vivió, no va a resultar. No vamos a transformar la vida de la iglesia. No vamos a transformar la espiritualidad y la pedagogía, que es necesario hacerlo para que tengamos de nuevo, ¿no es cierto?, el gozo de que somos hijos del Padre Dios, y por ser hijos en Cristo, por tener el espíritu de hijos, que dice, Abba, Padre, somos hermanos. Y podemos ser germen de una sociedad fraterna. ¿Se fijan que el 20 de enero trae mucho? Agradezcámosle al Señor por todo este regalo, profundicémoslo. Hay textos que ustedes pueden leer después y sobre todo tratemos de vivirlo con la ayuda de la Mater
y del Señor y de nuestro Padre en el cielo, iremos dando pasos. Integrar, continuar, consolidar la corriente del Padre en el plano sobrenatural y en el plano humano, en todas sus dimensiones. Que el Señor y la Madre los bendiga.